Hola amigos de Chulautos, bienvenidos a otro video. Ya saben, mi nombre es David, canal de pues, a los apasionados por motores, por carros, por motos, donde explicamos diversos temas y para el día de hoy vamos a estar viendo cómo elegir, o bueno, los datos básicos que trae una llanta y saber cómo entender estos datos, cómo interpretarlos para elegir la mejor llanta para mi carro, qué repercusiones tiene eso para el rendimiento de velocidad final, para la aceleración de pronto, qué es el ancho, el perfil, el rin, cómo me influye. Entonces, pues vamos a comenzar. Les recuerdo, normalmente yo hago explicaciones lo más básicas posible, lo más sencillas para que todo público las pueda entender. No vamos a profundizar mucho en un tema técnico, a menos de que haya comentarios que pidan un nuevo video en algo ya específico. Lo iremos haciendo, ¿vale? Entonces comencemos. Eh, Voy a con el lápiz rojo empezar a subrayar. Acá en la imagen uno y vamos a tener la imagen 2. En la imagen uno es el ejemplo de una llanta de un carro normal, ¿vale? Tenemos los siguientes datos. 185 slash 60 R 1482H. Entonces vamos a centrar en esta primera diapositiva en las medidas. ¿Listo? La primera, bueno, acá vamos a marcar otra vez de nuevo, pero esta marca la vamos a hacer con color azul. La primera es el 185. La segunda es el 60. 85, la segunda es la 60. Por ahora no vamos a tener en cuenta la R. La tercera es el 14 y ya. No vamos a tener nada más en cuenta. La, Hay una cuarta que es ese 82 y hay una quinta que es esa H que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. La primera que es el ancho de la llanta. La segunda es el perfil de la llanta. Por acá también tenemos el ancho. Y la tercera es el rin, el tamaño del rin. Entonces vamos a entender lo siguiente. El ancho de la llanta, voy a marcar en la imagen 2, en esta que cierro con circulito, es la medida desde aquí hasta acá. ¿Qué tan ancha es esa llanta? ¿En qué unidad de medida está ese 185? Ese 185 está en milímetros. O sea, esa llanta mide 185 milímetros de ancho. O si yo lo quiero en centímetros, digo 18.5 centímetros. Esa es la primera medida. Ese 60, que es la segunda, es el perfil. Pero ahí es donde toca tener cuidado. El perfil es desde este borde de la llanta hasta el rin de la llanta, cuánto hay. Ese es el perfil. Ya les voy a explicar qué pasa. O vamos a ver la imagen uno. Lo vemos acá desde el rin hasta este borde de la llanta, ¿qué distancia hay? Eso me está diciendo. Pero pues como el ancho tiene unidad de medida, resulta que el perfil también. El perfil, ese perfil es un porcentaje. ¿Listo? Es un porcentaje, no es que sea 60 milímetros o 6 centímetros, no, es un porcentaje. Un porcentaje del ancho de la llanta. Un ejemplo, si yo digo 185 slash 100 significa que es el 100% de ese 185. O sea, para una llanta, supongamos que dice 185 slash 100, significa que ese perfil es el 100% de ese 185. O sea, el perfil en ese caso sería 185. O sea, lo ancho de aquí, lo que acabamos de mirar, sería 185 en caso de que el perfil sea 100. Si en caso de que sea 50, significa, es el 50% del ancho de la llanta. O sea, el perfil que tiene mi llanta es el 50% de ese 185 que me daría 92.5. ¿Listo? Hasta ahí es de acordarnos mucho de que no es una medida en milímetros o centímetros, sino puede ser
sino es en porcentaje. O sea, si yo tengo una llanta de 200 milímetros de ancho con 50 de perfil, significa que el perfil es de 100. Pero ¿qué pasa si yo tengo una llanta de 150 milímetros de ancho con perfil 50? El perfil no va a ser 100 porque pues es el 50%, el perfil va a ser 75. O sea, yo puedo tener muchas llantas de diferentes anchos con el mismo perfil, pero como el perfil es un porcentaje de lo ancho, pues va a ser diferente. Y la última es el 14. Ese 14 es el diámetro del rin. Entonces vamos a mirar a la derecha. Ese diámetro es cuánto mide ese rin de aquí hasta acá, o sea, por decir lo alto del rin, pasando por el centro. ¿Listo? Lo a la altura de ese rin, por así llamarla, sin llanta, o sea, del borde metálico al borde metálico en pulgadas. Entonces, este, digamos, el de la foto no es de 14 pulgadas, pero o sea, el de la foto derecha no es de 14 pulgadas, obviamente, pero el de la izquierda me dice que es de 14. Entonces dice 14 porque es otra llanta diferente. 14 pulgadas. EIN es el simbolito de pulgadas. 14 pulgadas de diámetro. ¿Listo? Entonces tenemos una parte en milímetros y otra parte en pulgadas. Un ring 14 es que tiene 14 pulgadas de diámetro. Un ring 15 es de 15 pulgadas de diámetro. Si yo quisiera pasar eso a milímetros, pues lo que hago es multiplicar 14 por 25.4 porque pues cada pulgada son 25.4 milímetros y me iría 355.6 milímetros o 35.56 centímetros que tiene el diámetro ese rin. Es lo grande del rin básicamente. Por eso entre más, yo diga un rin 13 es más pequeñito, un rin 17 es más grande, rin 14 es más grande, el tamaño. Eso pues para partir de ahí. Pero ahora bien, ¿cómo yo elijo una llanta para mi carro? Si yo quiero poner una llanta más ancha, un perfil diferente, un rin diferente, vamos a verlo. ¿Listo? Vamos entonces a ver abajo a la izquierda donde están todos los numeritos. Eso que yo voy a encerrar con rojo es la fórmula para calcular el perfil. ¿Listo? O sea, cuánta distancia hay de acá del rin, otra vez dibujo al borde. Y en la derecha que estoy encerrando con rojo es la distancia que hay desde el centro de la rueda hasta el borde de la llanta. ¿Listo? O sea, voy a dibujar acá con color azul. Digamos que esa es una rueda. Ese es el centro de la rueda. ¿Cuánta distancia hay del centro al borde de la llanta? Eso es la segunda fórmula. ¿Listo? Entonces vamos a ir cogiendo un caso a caso. Vamos a utilizar el amarillo. El primero es la llanta que está arriba. O sea, el primero que estamos, bueno, cambiamos de color, vamos por rojo porque no se ve mucho. El primero es la llanta que tenemos arriba, con esa medida tal cual, 185 milímetros, con un perfil de 0.6, me da que yo tengo un ancho, o sea, como tal ese perfil de la llanta es de 111 milímetros. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Voy a la derecha, sigo con mis mismos 111. Ahora le meto ya el rin, o sea, ya tengo el perfil en milímetros. Le voy a coger el rin de 14 pulgadas. Esta fórmula que es fija, para pasarlo en milímetros lo divido en 2 y me dice que la distancia desde el centro de la rueda con esa medida de 185, 60, RIN 14 es de 288.8 milímetros, o sea, esto. Esto mide 288.8 milímetros. Esa es la distancia desde el centro hasta el borde de la rueda con esa medida. Ahora yo digo, listo, yo quiero meter una llanta más ancha. Entonces, como yo quiero meter una llanta más ancha, la única medida que yo voy a cambiar va a ser el 195 y no voy a cambiar nada más. Entonces, ese es el ejemplo 2. ¿Listo? Resulta que, como metí una llanta más ancha al mismo rin y el mismo perfil, vamos a hacer la siguiente fórmula. 195 por 0.6 porque es el mismo perfil, eso me da 117 milímetros. O sea, solo por meter una llanta más ancha, como conserva el mismo perfil,
la diferencia ya va a ser 6 milímetros. Acá nos vamos a dar cuenta de en solo el perfil. Ahora vamos a hacer la fórmula completa. 117, el mismo ring, 14, los 25.4 dividido 2, que eso va a ser igual para toda la llanta que yo esté calculando, me dice que va a ser solamente cambiando el ancho de la llanta de 185 a 195, dejando el mismo perfil, el mismo ring, va a ser 294.8 milímetros esta altura, o sea, del centro al borde de la llanta. ¿Eso qué diferencia tiene? 6 milímetros. Es decir, no solamente metí una llanta más ancha, como es el mismo perfil y el mismo rin, también metí una llanta más alta, o sea, el carro va a estar alejado del piso 6 milímetros más comparado con la llanta que yo tenía anterior. Y eso que yo no me metí con el perfil, solo cambié lo ancho. Eso es lo importante de comprender acá. ¿Qué me implica 6 milímetros más de altura? Primero, pues que va a quedar más separado del suelo, lo cual es positivo. Segundo, que al yo tener una llanta de mayor altura, va a ser un diámetro mayor. Y al ser un diámetro mayor, el carro tiene que hacer más fuerza. O sea, si es muy poco el cambio, pero va a tener que hacer más fuerza para poder arrancar. Entonces, el carro se va a sentir de pronto en las subidas un poquito, pero muy, muy leve. Casi no va a ser más muy perceptible en esa medida, con menos fuerza, pero la velocidad final va a ser mayor. Levemente, pero va a subir. ¿Listo? Eso solo cambiando con el ancho sin meterse con el perfil. El tercer ejemplo que hicimos, 185. O sea, es una llanta igual de ancha. Lo único que hice es cambiarle el perfil. Metí un perfil más bajo. Como va a ser un perfil más bajo, obviamente pues la altura va a disminuir. 92.5 milímetros va a ser el perfil de la llanta. O sea, desde el borde del rin hasta el extremo de la llanta. Aquí me fui, hice los cálculos. Los 92.5, 14 que es el RIN, 25.4 y 2, eso no cambia, o sea, métale usted la llanta que meta, no cambia, o sea, usted lo único que va a tener que hacer es 185 el ancho, el perfil y el RIN, eso me da 270.3, o sea, si yo cambio un perfil en este ejemplo de esta llanta de 0.6 a 0.5, voy a tener una diferencia de 270 milímetros, o sea, voy a tener 270 milímetros como resultado. Aquí me daría más o menos 18.3 milímetros de diferencia. O sea, la rueda va a ser en este caso va a ser 18.3 milímetros, 18.5, qué pena, milímetros más pequeña esta altura de acá, o sea, del borde de la llanta, no del rin, de la llanta, hasta el centro. O sea, en este caso el carro va a quedar más bajito, va a quedar 18 milímetros más bajito. Es un centímetro, casi 2 centímetros. En el otro no afectaba ni un centímetro, porque eran 6 milímetros, era medio centímetro que afectaba. ¿Qué quiere decir? El carro pues me va a quedar más cerca al suelo, la carrocería en general va a quedar más cerca al suelo, de pronto pega más fácil con algún obstáculo, va a tener un poquito más de fuerza porque son llantas más pequeñas y la velocidad final va a disminuir, solo cambiando el perfil. Ahora vamos con el ejemplo 4. Del ejemplo 4 dejamos el mismo ancho, el mismo porcentaje del perfil que me da los 111, que es igual a la llanta original, al ejemplo 1, pero acá puse los 111, vamos igualitos, puse un ring 15, o sea, un ring más grande. Claramente ya sabemos que si el perfil es más grande y le subimos al ring, la diferencia va a ser 301.5 milímetros, o sea, el carro va a quedar todavía más lejos del suelo. ¿Cuánto más lejos del suelo? Pues la pulgada que le aumentamos. Ahí no hay que hacer mucho cálculo. Si todo lo dejamos quieto y aumentamos el rin por una pulgada más grande, pues el carro nos queda ni siquiera una pulgada, media pulgada más lejos del suelo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues yo tengo acá el rin, la pulgada del rin que me aumenta en todo en todo el extremo, pero como yo lo mido es desde el centro, pues es media pulgada para abajo y media pulgada para arriba. ¿Listo? O sea, el carro con un rin de una pulgada más grande me sube media pulgada con respecto del suelo. ¿Qué quiere decir? Más o menos 12 punto alguito, 12.7 milímetros más alto, que va más separado del suelo. Para este caso, pues lo mismo. Voy a superar obstáculos con respecto al rin original. El carro va a quedar
poquito con menos fuerza, pero con mayor velocidad final. ¿Listo? Entonces les resumo lo de fuerzas. Entre llantas más pequeñas voy a tener mayor torque, mayor fuerza, pero menor velocidad final. Entre llantas más grandes voy a tener menos torque, pero mayor velocidad final. ¿Qué debo tener presente? Ya más o menos, estas fórmulas las pueden usar para cualquier llanta. Entonces ustedes simplemente ¿qué hacen? Colocan el ancho, el perfil, el rin y con esto van calculando. Si por ejemplo quieren cambiar de rin, quieren cambiar eh, de perfil o quieren cambiar el ancho de la llanta, que les aconsejo que busquen que la medida final, o sea, los 288, el 294, le den muy similar a la llanta original. ¿Para qué? Para que pues el carro siga teniendo las mismas prestaciones, porque hasta el indicador de velocidad que tiene el carro les puede variar. Si coloco una llanta más ancha, más pequeña, como él está parametrizado a sus llantas originales, me va a salir una velocidad que no corresponde a la velocidad real del carro. Eh, entonces, ¿qué les digo yo? Vamos a hablar de repercusiones de poner un rin, un perfil más grande o más pequeño. ¿Qué pasa? Lo positivo, lo negativo. Primero vamos a hablar con el ancho de la llanta. Temas positivos de volver a tener una llanta más ancha es mayor estabilidad. Entre más ancha la llanta, el carro va a tener más estabilidad porque va a tener una superficie de contacto mayor. Desventajas, por ejemplo, si es adelante la dirección se me va a poner más dura porque pues la superficie es mayor. Va a consumir más combustible porque lógicamente la superficie de fricción es mayor, me va a consumir normalmente más combustible y va a perder fuerza porque pues como la superficie, así mismo como tiene más tracción, tiene que hacer más fuerza. Una llanta ancha aumenta estabilidad, quita un poquito de fuerza y la dirección la pone un poquito más dura, adicional de que pues si el carro viene calculado para una llanta más angosta, los temas de dirección van a tener que hacer un esfuerzo mayor y vamos a tener un desgaste levemente mayor. Esto no es extremo, pero eso pasa. Depende de la recalidad que tengamos. Puede que pegue con los guardabarros o guardafangos porque pues va a ser más ancha. ¿Listo? Ahora bien, si yo cambio el perfil, solamente el perfil, sin cambiar el rim, si coloco un perfil mayor, el carro, pues como el caucho de la llanta, el ancho, la superficie que ocupa la llanta es mayor, el carro lo va a sentir más suavecito, porque la llanta alcanza a amortiguar los impactos. A diferencia si coloco un perfil muy pequeño, el carro se va a sentir más rígido, va a ser un poquito más estable en las curvas, pero yo cojo un bache y eso se siente duro y le transmite más impacto hacia el rin. Entonces esas son, digamos, las repercusiones grandes. El rin, si yo lo coloco más grande, ¿qué pasa? Pues relativamente, si yo compenso eso con el perfil, nada, lo único es que me va a tocar colocar un perfil más pequeño y las vibraciones se van a transmitir más, los golpes y pues y es más fácil que yo dañe un rin, básicamente, eso es lo que pasa. Eh, el diseño de la llanta influye mucho, la marca de la llanta influye mucho, la presión adecuada de la llanta influye mucho. Y pues ya vamos a terminar con las dos últimas, la 82 y esa H que vimos por ahí. Listo, vamos a la siguiente diapositiva. Resulta que ese 82 es el índice de carga, o sea, qué carga máxima puede soportar esa llanta. Para ese caso, es una carga de 82, corresponde a que esa llanta puede soportar 475 kilogramos sin ningún problema. Entonces, si el carro pesa, no sé, una tonelada, pues muy seguramente no vaya a haber de esos 400 kilos en esa llanta, no va a tener inconvenientes. Tienen que tener en cuenta que seguir las instrucciones del fabricante porque el peso que soporta las llantas delanteras es diferente al peso que soportan las llantas traseras. Por último, vamos con el índice de carga. El índice, qué pena, eso no es... Ah, bueno, sigue siendo el índice de carga. El índice de carga pues sigue siendo los números que se elevan y finalmente la letra es el índice de velocidad. Eso sí sé qué pena se me olvidó pegarle, se las quedo debiendo, pero el índice de velocidad básicamente lo que me dice es la velocidad máxima que puede andar el carro con esas llantas. Es mejor dicho, la velocidad máxima que pueden andar las llantas. Entre mayor sea la letra, mayor la velocidad. Y pues ahí uno pues revisa. Si uno tiene un carro que tiene una potencia alta que alcanza mayores velocidades, sí le toca tener cuidado con el índice de velocidad porque si uno busca una llanta que no soporte esa velocidad va a tener problemas.
pero digamos que ya hoy en día las llantas del común, la mayoría vienen para soportar 160, 180, 150 y pues lo común es que un carro normalito no se ande nunca a esa velocidad, pero sí hay que tenerlo muy presente, buscar las tablas en internet. ¿Listo? Pues eso es todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el video, que se haya aprendido y pues los invito a suscribirse al canal y a dejar sus comentarios.